Bueno amigos, aquí estamos aunque un poco más tarde de lo esperado les traigo un capítulo que me hacía mucha ilusión por muchas cosas que se abren con este mismo. Primero que nada déjenme darles los saludos a los suscriptores que me los pidieron en el vídeo anterior y a los nuevos que recién están empezando a ver la serie hace poco. En primera saludos a Jorge Paz, un amigo que ya se vio la serie completa como 3 veces. También un gran saludo a Blackida Metlays, con quien estuve platicando cuando subí el anterior vídeo y me ayudó mucho para subir este vídeo y me dio varias ideas. Además quiero saludar tanto a Sentado de Panaglez, a Zalen 661 y a Josué David Ramírez, que están recién empezando a ver mi historia y espero que les siga gustando y se vuelvan parte de la familia que, aunque yo sé que ya no es tan grande, sé que vamos a volver a lo que éramos antes. Bueno, dando esto por terminado, tengo un par de avisos que hacer amigos, que la verdad uno es malo y el otro pues... La verdad sí que solo es pues meramente informativo. Empecemos con ese, que no quiero alargar mucho la intro para que no se les haga muy tediosa a los que se quedan a escucharla. Lo primero sería que básicamente me suspendieron del trabajo temporalmente. Sé que a muchos no les interesa lógicamente, pero sí que tiene un par de repercusiones en cuestión al canal. A veces alguien más usa la computadora mientras que regularmente yo era el único usándola por lo de mi trabajo. Ahora el tiempo que tengo para usarla es mucho menor, entonces no estoy seguro de poder traer capítulo mensual como les dije en el vídeo pasado, pero daré lo mejor para hacerlo en la medida de lo segundo es básicamente que necesito traer al menos un vídeo al mes por todo eso de YouTube y sus reglas, entonces tal vez de vez en cuando solo traiga un vídeo así cortito de relleno. Entonces les soy honesto, quisiera que me dieran ideas de qué tipo de vídeos podrían ser. Si tienen alguna sugerencia me gustaría que la dejaran en los comentarios para que no sea solo contenido muerto y que al menos les pueda dar algo que disfruten entre capítulos, aunque no siempre será. Les soy honesto, estuve viendo el canal del diario de Jonathan y pues veo que él tiene el mismo problema y esas miniseries que él tiene pues justamente son para evitar este problema con YouTube. Entonces si quieren algún tipo de bestiario, o alguna enciclopedia como las que Xboxer hace en su canal me lo pueden dejar en comentarios, si no pues ya veré yo qué puedo hacer para no tener problemas con esto. Entonces terminando con eso, muchas gracias a todos los que se quedan escuchando las tonterías que me pasan a veces y mis problemas, les agradezco como no tienen idea, pero ya no les quito más el tiempo y sin más preámbulo, les presento el capítulo. El diario de Steven. ¿Acaso puedes recordar cuándo fue la primera vez que viste esos ojos? Claro. Es algo que nadie podría llegar a olvidar. ¿Alguna vez los viste? Esos ojos pueden quemar tu interior. Pueden ver todo dentro de ti. Esos son los ojos de un animal salvaje. Uno que solamente piensa en muerte y destrucción. Esos ojos fueron lo último que vieron muchos antes de no poder ver nada más. Te hacen dudar y te obligan a retroceder. ¿Cómo puedes pelear con algo que ni siquiera puedes ver? Es un enemigo al que no puedes hacer titubear. Toda bestia salvaje tiene un punto débil. Se nota que no sabes con quién estás hablando. Soy un cazador después de todo. Cazar bestias y eliminar plagas es a lo que me dedico. Más bien, tú me dejas muy en claro una cosa. Puede que tú creas que un hombre con una pistola puede acabar con cualquier bestia. Pero contéstame unas preguntas, eso te ayudará mucho más que cualquier respuesta que yo te pueda dar. ¿Tú que te crees el mejor cazador de todo este maldito mundo? ¿Qué hace un cazador para poder matar a un guepardo? Es algo fácil, perseguirlo hasta el cansancio. Puedes intentar esperar hasta que se cansen ellos solos persiguiendo a sus presas. Normalmente usan toda su velocidad en caza para que la cacería no se prolongue y después deben descansar para reponer fuerzas. No hay necesidad de ser un cazador para poder responder esa pregunta. Cualquier niño que haya leído un libro sabría eso. Como se esperaba de alguien que dice ser el mejor cazador de toda la historia, pero aún así, antes de poder responderte, quiero saber otra cosa más, solamente, y luego te contaré lo que necesitas saber, y al menos todo lo que yo sé acerca de esos ojos, y también del hombre que los lleva. Solamente recuerda, eres tú quien me está pidiendo esta información, eres tú el que me trajo hasta aquí, eres tú el que la trajo allá hasta aquí, eres tú quien cavó su propia tumba una vez, y no contento con eso, tú mismo cortaste los árboles y armaste tu ataúd cuando mataste a la única
única persona que siempre estuvo con él, la única que le quedaba desde que todo esto empezó. Ahora, no contento con eso, bañaste tu cuerpo con gasolina y te incendiaste a ti mismo trayéndome aquí después de todo eso, pero dejando de lado que eres un gran imbécil que no tiene ningún aprecio por su propia vida. ¿Qué harías tú si tuvieras que cazar a un elefante? Maldita insolente, me sorprende que siendo mujer tengas unos huevos tan grandes como para dirigirte a mí en ese tono e insultarme de esa manera en mi cara, pero de momento no puedo matarte, te necesito y aunque me gustaría hacerte sufrir, te quiero sana y salva de momento, aunque no te preocupes, ya te llegará la hora. Bueno, respondiendo a tu pregunta, es algo más difícil, tienes que planear bien, los elefantes son grandes, resistentes, peligrosos y poderosos, necesitas el arma correcta, un arma grande y difícil de manejar pero que puede traspasar su piel con narcóticos que te permiten dormirlo, pero aún así no es tan fácil, debes asustarlo y perseguirlo a algún lugar donde puedas acorralarlo, son criaturas pacíficas que prefieren retirarse antes que pelear si les es posible y si no ponen en peligro a sus crías. Entiendo, en verdad sabes mucho acerca de bestias poderosas y peligrosas, en verdad puede que seas el cazador o el hombre más fuerte de todos, al menos no era solo palabrería. No tienes ni la menor idea de lo que dices, en verdad, aunque ya te lo parezca, esas bestias no son absolutamente nada, me podría enfrentar a cosas más peligrosas que esas sin ningún problema. Me quitaste algunas palabras de la boca, pero como tú lo dijiste, puede ser que yo no tenga idea de quién eres, pero no la necesito absolutamente para nada, solamente quería que tuvieras algunas referencias, estar segura que tenías idea más o menos para que no te quedaras de piedra una vez te diga lo que quieres escuchar. Aunque la verdad, me gustaría que en este caso, te respondas a ti mismo, así que te haré una última pregunta, y solamente te daré una pequeña idea, intentaré explicarte al menos lo que yo sé, que en verdad no es mucho, entonces dime, ¿tú qué vas a hacer cuando te enfrentes a una bestia más rápida, más precisa, más fuerte y poderosa? No tienes idea del poder que tiene ese hombre, puede que por fuera se vea como un perrito que no le haría daño a nadie, pero eso es solo su apariencia cuando está tranquilo, ese hombre se convierte en algo más cuando se molesta. Sus dientes se convierten en colmillos que podrían arrancar la carne de un elefante sin problema, sus uñas se convierten en garras que son máquinas de matar y desgarrar, no tienes idea de cuántos han intentado escapar y terminado hecho pedacitos. Me dices que para prever el ataque de una serpiente la ves a los ojos, pero ¿qué harías con un ataque tan rápido como el de la serpiente, pero mucho más mortal y que no puedes prever viendo a los ojos de la presa? Si llegas a verlo a los ojos, tu alma se pondrá de piedra, no podrás moverte y seguramente será tu final. Normalmente esos ojos no puedes usarlos, casi siempre cuando pelea por alguna razón sus ojos se vuelven de color morado, sus pupilas igualmente se alargan como las de una serpiente o las de algún otro reptil, pero no es la misma sensación ni de cerca. Los ojos morados tienen una presencia impresionante, pero cuando me ve con esos ojos me transmite mucha seguridad, él puede verme con esos ojos mientras sonríe. Pero los ojos rojos son otra historia, la primera vez solamente sentí algo de miedo cuando los vi, pero estaba segura de que no pasaría nada, él incluso estaba hablando conmigo mientras peleaba y me veía con esos ojos. Pero me di cuenta que cada vez que los usaba, algo le cambiaba, su enojo era más evidente, sus movimientos se volvían más parecidos a un peligroso animal, en verdad que no puedo explicarte lo que se siente, sientes como puedes ver a la muerte sin poder verla en verdad, su velocidad y movimientos son algo en verdad inimaginables, en verdad deberías de tener mucho cuidado, no te lo digo porque no quiera verte muerto, yo estoy segura que lo veré, pero al menos debes durar lo suficiente para que se divierta un poco con tu cuerpo, para que se tome su tiempo matándote, así su rabia será armada y volverá así, él ya viene, entonces para responder a tu pregunta. Si quieres vencerlo, tienes que poder ver lo invisible, esquivar lo esquivable, serás un niño intentando pelear con un tigre, pero te deseo suerte, sé que la vas a necesitar. Una aclaración, en el capítulo se menciona de gula un par de veces, se refieren a lujuria, perdón por eso. El diario de Steven. Capítulo 14. Ecos del pasado. Susurros del presente parte 2. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo mis ojos?
Esto no debería estar pasando, mis ojos no deberían cambiar de color así solo porque sí, mis piernas empezaban a temblar, poco a poco empezaba a retroceder, mi cabeza estaba dando vueltas. No puedo entender absolutamente nada de lo que está pasando, al igual que hace unos minutos un dolor punzante en mi nuca no me dejaba pensar, se estaba volviendo más fuerte, mi boca se estaba secando, reconocía esta sensación, e inclusive van un par de veces que lo he sentido últimamente, esa asquerosa sed, esa sensación metálica que inunda mi boca. Quiero. Necesito. Beber sangre. Vuelvo mi vista hacia el soldado que había visto antes, puedo ver a otros 4 más atrás de él, ese hombre era grande, los 5 eran muy fornidos, se estaban entrenando bien, no podía hablar, mi estómago seguía ardiendo, solo podía dejar salir aire de mis pulmones y con dificultad podía gruñir, pero no podía hacer más, mi ira no deja de crecer, por alguna razón, aunque nadie me está haciendo enojar, ahora algo me está empujando a matar como nunca antes lo había hecho, pero dentro de mí sabía lo que estaba pasando, tenía que retroceder, eran las personas a las que estábamos buscando, seguramente solo estaban intentando incapacitarme por lo que acababa de hacer, de haber sido yo el que vio a un tipo pelear con esas cosas de esa manera también yo intentaría hacer lo mismo para no buscarme problemas con un loco como yo. Intentaban hacer lo mejor para su grupo, no puedo culparlos absolutamente, pero aunque pueda pensar racionalmente en este momento no puedo contener mi cuerpo de momento, mis ansias por matarle están ganando a mi mente se estaba nublando. Mi boca se abría lentamente y sentía como al igual que cuando Oira toma mi cuerpo, tanto mis garras como también mis colmillos estaban creciendo y afilándose, el enfoque de mi vista se estaba centrando en ellos, podía escuchar sus respiraciones, mis sentidos se estaban potenciando aún más que cuando Oira tomaba mi cuerpo, podía escuchar el ritmo de sus latidos, una pequeña ráfaga de aire me estaba dando una sensación extraña, sentía un olor muy extraño proveniente de ellos, era algo fácil de percibir, olía un poco como a sudor, pero tenía también un toque dulce. De alguna manera podía sentirlo, podía entenderlo, era el miedo de esas personas, de alguna manera podía saber que era lo que estaba sintiendo aunque nunca antes lo había sentido. El temor de esas personas, era algo que me estaba llamando a matar, pero era algo que no me podía permitir, no puedo dejarme caer en deseos como estos, no puedo dejar que un placer momentáneo me quite la posibilidad de regresar con estas personas al otro campamento. Mi pequeño Steven. Cada día logras impresionarme más y más. No cualquiera podría vencer a esa sed de sangre, el deseo de muerte y la sangre de un dragón corriendo en tus venas, tomando el lugar de la tuya e ignorar el deseo de sangre. Tengo que serte honesta, estaba casi segura de que los matarías y recobrarías la razón antes de tocar a tu hermano y a tu amigo, pero me has dejado impresionada una vez más. Pero aunque vayas por un buen camino, mi niño, de ninguna manera podrías vencer esa sangre, es algo que no podrás hacer. De momento. Al menos de momento no. Tú solo. Pero déjame darte un respiro. Llegué a oír su voz por un minuto, por fin podía volver a respirar como antes, su voz había puesto todo de vuelta donde debería estar. Sentí una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo, un momento había pasado y todo parecía tomar sentido de nuevo, todo el rojo de mis ojos se había apagado, tras un pestañeo mi vista había tomado de nuevo ese hermoso tono púrpura que tanto había anhelado ver, podía volver a pensar, mis dientes y uñas estaban regresando a como eran antes, mi boca seguía sintiéndose seca, pero tras pasar algo de saliva por mi garganta, esta misma tenía un sabor dulce, todo me estaba pareciendo muy lento. Inclusive yo me estaba moviendo muy lento, cada respiración me hacía volver en mí un poco más. Lamento que haya llegado tan lejos todo esto, en verdad no era mi intención que tu cuerpo resultara tan dañado, que todo haya llegado a un punto tan crítico para ti, no tenía necesidad de ponerte a prueba de esta manera, mucho menos tenía el derecho de hacerlo. Por favor. Perdóname, Ira, en verdad no era mi intención, no sabía que el chico tenía algo como eso en su interior. No tenía la menor idea de que este niño era tan especial, sentí algo desde el principio, pero no podía estar segura de que era algo como eso, en verdad no tenía la menor idea, al igual que los tuyos, mis poderes se bloquearon completamente.
Ni por un momento, hermana, crea que esto que acabas de hacer lo voy a pasar por alto. No puedes interferir con mi niño. Si sigues aquí es solo porque así lo dictan las reglas del juego, y en algún momento me serás de utilidad de cualquier forma. No te confundas en ningún momento. Tendremos que explicárselo todo ahora que lo pienso, pero a menos que yo te lo ordene no puedes moverte ni mucho menos interferir de ninguna manera de aquí en adelante. ¿Entendiste? No me interesa romper un poco las reglas, no te dejaré poner a mi pequeño en peligro de ninguna manera, más te vale tener cuidado. Me encontraba de nuevo en el mundo de Ira. Debajo de mis pies, solamente había agua, yo podía caminar sobre ella, solamente ondas se movían al momento en que yo daba un paso, como cuando una gota cae sobre el agua tranquila de un lago. Ella se encontraba a unos metros de donde yo me encontraba en ese momento. Gritándole a una luz de un color rojo con un tono muy parecido al anaranjado, estaba discutiendo con esa luz. Entonces yo decidí acercarme un poco a ella. Pero en verdad me estaba dando miedo el tono de voz con el que ella estaba gritando en ese momento. Pasaba saliva por mi garganta ya que se encontraba muy seca, podía sentir su molestia en ese momento, aún no podía procesar toda la información en ese momento, mi cabeza seguía dando vueltas después de todo lo que había pasado, por lo que quería una explicación para poder pasar por todo esto un poco más fácilmente. Aún me seguía costando gesticular las palabras. Nunca me había pasado nada parecido. Aun cuando estaba peleando fuertemente, al borde de la muerte en el mundo real, al momento de entrar en este mundo, todo se vuelve claro y tranquilo, pero esta vez era diferente, aún más sintiendo esa presencia tan fuerte que estaba emanando Ira en ese momento. Su mera molestia generaba una gran presión en el ambiente. Pasaba mi dedo pulgar por mis otros dedos para poder distraer mi mente un momento de toda la presión del mundo en el que me encontraba. Muy difícil me fue en verdad caminar esos pocos metros hasta donde se encontraba ella, pero al final lo logré. Ira se encontraba flotando a unos centímetros del agua en la que me encontraba yo parado en ese momento. Inclusive su cabello estaba flotando con ella de manera algo violenta, estaba moviéndose de un lado al otro cada vez que gritaba, como si de un nido de serpientes molestas se tratara en ese momento. Cada vez que un grito salía de su boca, el agua calmada se ondeaba violentamente en el suelo, inclusive una vez me hizo perder el equilibrio por un poco, casi me hacía caer. De por sí no me es sencillo caminar en este líquido, pero más aún si pequeñas olas en el suelo me hacen mover de manera indiscriminada. Pero al final, cuando logré acercarme a un par de pasos, acerqué mi mano a su espalda y ligeramente gesticulé su nombre. Ira, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás hablando? Ira en ese momento, giró su cabeza hacia mí velozmente, como si de la mordida de una serpiente furiosa se tratara. Giró a verme, sus delicadas manos estaban empuñadas con una fuerza impresionante, su hermosa y pálida piel inclusive dejaba ver algunas venas sobresaltando por sus brazos. Esa en verdad, fue la primera vez que sentí miedo al ver sus ojos. No te confundas, querido diario, sus ojos y ella siempre me habían transmitido una sensación de respeto más que cualquier otra mirada, por más que ella en la mayoría de ocasiones era tranquila y su mirada era cálida, pero aún así esta siempre había sido muy imponente, como la mirada de un boxeador experimentado, calmada, pero aún así, te hace ver que esa misma calma puede ser tu perdición, te hace ver que está preparada para todo. Normalmente sus ojos son grandes y profundos, pero aún así, en esta ocasión, sus escleróticas se habían tornado totalmente negras. Las venas de sus ojos eran de un color púrpura muy oscuro, mientras que su iris se había vuelto mucho más pequeño. Ya no eran esos grandes y hermosos ojos que tenía, se habían vuelto pequeños, su pupila se había vuelto alargada, como la mía cuando entro en trance mientras ella me controla. Querido diario, esta era la primera vez. La primera vez que yo experimentaba esa mirada asesina. Ya puedo saber qué es lo que sienten todos esos a los que había visto con esos ojos asesinos. Su hermosa sonrisa convertida en filosos colmillos, más largos de lo que jamás habían sido los míos en un pasado. Jamás había sentido nada como esto, solamente al momento de voltear la cabeza.
No pude evitar caer al suelo cubierto por agua, la primera vez en mucho tiempo que mis dientes temblaban y mi corazón palpitaba de esa manera. Al caer intenté respirar, intenté forzar al aire para entrar a mis pulmones, mas me fue totalmente imposible en ese momento. Fue una respiración ahogada, no podía hacer nada. Al momento de caer solamente pude intentar retroceder con mis brazos y mis piernas, pero me fue imposible. No pude retroceder absolutamente de donde me encontraba. Parecía un animal indefenso intentando huir de un carnívoro que lo perseguía, pero no, mis brazos no respondían. Solamente pude en ese momento cerrar mis ojos. Steven, ¿qué estás haciendo aquí, mi pequeño? Levántate, en verdad. Siento mucho eso que acabas de ver, mi pequeño, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Discúlpame, por favor, no era mi intención, en verdad, estaba muy preocupada, no me fijé en qué momento. Ella, su mirada había regresado a quien era siempre, sus ojos habían regresado a como habían sido siempre, toda la maldad en sus ojos había desaparecido, sus pupilas, su iris y su esclerótica había regresado a ser tan hermosa como siempre, sus colmillos se convirtieron de vuelta en esos hermosos y blancos dientes que me hacían sentir cálido y tranquilo igual que siempre, pero aún así no podía calmarme del todo, aún no podía respirar tranquilamente, mis pulmones difícilmente me dejaban seguir respirando, mi estómago seguía ardiendo, mi corazón no dejaba de palpitar apresuradamente, no podía dejar de pensar en lo que había pasado un segundo antes, por alguna razón, ni siquiera la sonrisa de ira podía calmarme, no podía dejar de pensar, mi cabeza me estaba matando. Querido diario, sentía que me estaba volviendo loco, el calor de mi estómago estaba subiendo a mi cabeza, sentía como detrás de mis ojos un dolor muy agudo no dejaba de hacerme pensar que algo estaba a punto de atravesarlos, mis respiraciones en lugar de ser tan dificultosas pasaron a ser muy forzadas, seguía siendo difícil respirar pero ahora cada vez que lo hacía, no podía parar hasta que mis pulmones se llenaban totalmente de aire con grandes bocanadas. Me estaba hiperventilando y no podía hacer nada absolutamente para calmarme. Steven, dime algo, por favor. ¿Qué te está pasando? ¿Puedes escucharme? Por favor, mi niño, dime algo, no me dejes así, necesito que te calmes. Steven, por favor, dime algo. Steven. Por alguna razón, poco a poco la voz de Ira se estaba haciendo más suave y baja, tanto así que cuando me gritó al final apenas pude escucharlo como si me estuviera hablando normalmente, parecía alejarse pero en verdad por lo que vi ella cada vez se acercaba más y más a mí, aunque su voz parecía todo lo contrario, su voz se estaba alejando, se escuchaba mucho más lejos con cada palabra que decía, sentía como si estuviera cayendo en un profundo agujero sin final ni salida, en el que todo lo que estuviera fuera únicamente se escuchara como un lejano y distorsionado eco. Como un leve susurro. Como un inentendible eco al final de un oscuro y largo túnel. Poco a poco mientras mis ojos se cerraban, la figura y la imagen de Ira se escapaban de mi mente. Mientras que una oscuridad se apoderaba de ella, y una tenue risa se escuchaba del otro lado del mismo, mientras que se hacía más y más audible, más y más alta cada vez que le escuchaba, cada vez que se burlaba, se notaba de quién se burlaba. Era completamente lógico que se estuviera burlando de nosotros, estaba riéndose de mí y de cómo Ira intentaba hablarme para hacerme entrar en razón. Te lo dije hace algunos días. ¿Recuerdas? Pequeño insolente, en verdad no puedo parar de reír, discúlpame, no es una actitud digna de un ser como yo. Pero hay algunos momentos en los que en verdad necesito reírme. Y en verdad, tu vida es algo muy gracioso, es una muy buena excusa para poder hacerlo, no puedo parar, tu sufrimiento me hace reír tanto, verte al borde de la muerte es una comedia que no había visto desde hace mucho tiempo, no sabes en verdad lo difícil que es reencarnar en un humano, desde que todo esto del juego de esos malditos empezó, no había podido disfrutar de una vida como lo estoy haciendo ahora con tu cuerpo y tu vida, en verdad, no puedo parar, es como ver a un insecto huir
del fuego de un bosque, él sabe que no podrá hacerlo, pero por alguna razón, el insecto no dejará de intentar salvar su vida del fuego. Así eres justamente tú. Sabes que en algún momento morirás y que no puedes hacer nada para escapar de eso, pero aún así, intentas escapar de las llamas. Por más que tengas esa mujer de tu lado, déjame decirte que no te convierte en más que una pequeña liebre intentando escapar de un incendio forestal en lo que alguna vez creíste era el bosque perfecto, aquel en el que no te podría pasar absolutamente nada y en el que podrías vivir pacíficamente toda tu vida, pero ni esa hermosa madriguera en la que pasabas tus días, ni la extraordinaria rapidez que crees tener tras todo el tiempo que pasaste huyendo de los depredadores puede librarte de las llamas de un abismo de dolor y sufrimiento del que nadie puede escapar, ni el animal más rápido, ni el más astuto de todos podrá escapar jamás, ni tampoco el más fuerte podrá hacer nada para poder sobrevivir ante las llamas que quemarían el mismo purgatorio, ante mis llamas. Yo te juro que en el momento en que en verdad decida que quiero salir un rato a jugar, este dolor que estás sintiendo en este preciso momento no será absolutamente nada, no tendrá ni siquiera un punto de comparación contra lo que te esperara. En verdad, si crees que el calor en tu pecho es algo que no te deja pensar, sentirás el verdadero infierno en cada una de tus entrañas, sentirás como cada vez que el oxígeno pasa por tus pulmones, sentirás como el azufre quema tus vías respiratorias, sentirás como un volcán explotara justo enfrente tuyo y tuvieras que respirar todos los asquerosos y venenosos gases que despedía ese agujero que desecha todo lo malo que sale del planeta. En verdad me gustaría ver tu rostro al ver que es todo eso que intenta arrastrarse y salir desde las profundidades de este asqueroso planeta. Quiero verte sufrir, y quiero ver cómo puedes salir de esta situación si es que lo logras. Quiero ver cómo bebes el veneno desde los colmillos de la serpiente, como con desesperación buscas el antídoto en la cima de la montaña más alejada de todo el mundo. No puedo esperar a ver cómo tu voluntad se derrite junto con tus pulmones, con tus órganos y tus ganas de rezarle a esa debilucha. Quiero verte llorar y quiero ver la desesperación en tus ojos por algo que en verdad no puedes obtener. Quiero ver tus ojos mucho más rojos que el metal ardiendo en llamas mientras que los mismos dejan salir lágrimas más saladas que incluso el mar muerto. Quiero seguir viendo como ruegas por tu vida esa mujer que no puede hacer más que darte dolor y penas. Quiero que toda pequeña pizca de esperanza en tu mente se pierda completamente, hasta el punto en que solamente puedas desvariar intentando encontrar una salvación para esa miseria que estás sufriendo, para que todo eso que estás pasando termine de una vez por todas. Pero tienes que saber desde este momento que nunca en tu vida lograrás encontrar una salvación ni mucho menos tranquilidad en este mundo. Te lo digo yo, que todo lo puedo ver desde tus ciegos ojos que no pueden ver a 2 centímetros de distancia. Yo que puedo ver todo desde aquí te digo tu futuro, a ti que puedes escuchar mis palabras, te digo que lo único que la vida te ampara. En verdad me encanta ver cómo crees que puedes hacer todo aunque seas solamente un niño. Me encanta que te creas invencible y que creas que nada puede dañarte, aunque muy dentro de ti sepas que nada de eso, absolutamente nada de lo que crees poder hacer es cierto. Tus manos que se volvieron duras y callosas, tu cuerpo que se está tornando fornido cada día que pasa en este infierno. No siempre estuve en este cuerpo, ¿sabes? Deberías ser capaz de unir un poco los puntos y recordar el momento en el que entré en tu cuerpo. Ni siquiera ya tenía la más mínima idea de que estaba dentro de ti hasta que cruzaste el umbral. Eres un humano impresionante. Jamás creí ver a alguien como tú en mi vida. Y eso que soy inmortal. El palpitar de un dragón es lento para que su sangre caliente no corra demasiado rápido por su cuerpo y él mismo se mantenga con una temperatura aceptable. Pero cada vez que te veo cruzar tus límites, mi palpitar se vuelve cada vez más veloz. Siento una emoción como jamás antes había sentido. O más bien, como no había sentido desde hace milenios atrás. Desde que esa pequeña se separó de mí, ni por un segundo debes creer que siento un mínimo aprecio hacia ti, pero tienes que comprender,
Mientras más tiempo paso en ese maldito crematorio, más deseo algún tipo de entretenimiento. Tú llegaste en el momento justo, en verdad. Recuerdo ese día en que te vi intentar escapar por primera vez, ese día en que tus pies y piernas se volvieron únicamente ligamentos y huesos mientras que eras lenta y dolorosamente comido por esos pequeños insectos. Lo único que me hacía soportar ese maldito aburrimiento era ver a los marginados intentar escapar día con día de ese infierno. Me hacía recordar que yo era el verdugo y al menos no era el sentenciado. Era algo que en verdad me hacía recordar que la vida tenía algún sabor. Era lo único que en verdad me hacía pensar que valía de algo todo eso. En verdad me encantaba ver a otros sufrir mientras que yo solo tenía que aletear para poder ver. En verdad es algo un poco extraño. Saber que todo lo que te hace sentir bien es justamente todo contra lo que habías estado peleando desde el inicio del todo. La traición hacia todos y cada uno de mis principios era lo único que me hacía feliz desde que llegué al maldito infierno del que yo era únicamente una guardiana. Me volví una verdadera sádica en ese lugar. Pero con el tiempo comprendí algo. Lo único que quería en verdad desde algunas décadas después era ver el sufrimiento de otros. En verdad, era lo único que me hacía dejar completamente de lado el aburrimiento de un ser que vive en un ciclo infinito, que no puede siquiera salir de la mente de un niño hasta que este mismo muera o le entregue su cuerpo, siendo que tiempo atrás había sido sino el ser más temido, uno de los más temidos de toda la historia de la humanidad, una criatura que había sido adorada por generaciones, siendo que se había mostrado innumerables veces a la humanidad para solamente cumplir las órdenes de un ángel que la guiaba hacia donde tenía que ir. Aunque no era tan malo en un principio, el ser más puro de todos los que en algún momento habían existido, inclusive más puro que el mismo creador del todo. Pero creo que estoy hablando demasiado. Debes sentirte asfixiado. Lamento haberte hecho escuchar todo esto, pero quería hacerte saber cómo me siento desde que te conocí. Eres alguien interesante como pocos en este mundo. Solo tengo una petición hacia ti, pequeño. Sígueme divirtiendo de aquí en adelante. En ese momento, mi mente seguía hecha una mierda, no estaba seguro de qué era lo que estaba pasando ni mucho menos podía juntar todos los puntos para saber exactamente quién me estaba hablando en ese momento, solamente que cuando regresé en mí. Me encontraba de vuelta enfrente de aquellos militares, la luz del sol me estaba quemando los ojos, mi cabeza estaba dando vueltas y mi cabeza estaba hecha trizas. En ese momento no tenía idea de cómo se sentía, pero si alguna vez lo viviste, se sintió como una resaca, mas no como cualquier resaca, era como si hubiese estado 3 noches seguidas dándolo todo en una fiesta que no acababa de ninguna manera y por alguna razón regresara al mundo real, donde todo es ruidoso y brillante, donde todo puede provocarte un dolor de cabeza de los 1000 demonios. Sentía como cualquier pequeño sonido retumbaba 1000 veces en mi cabeza, mi cuerpo se sentía caliente, como si una fiebre inexplicable procediera desde la planta de mis pies hasta la corona de mi cabeza. Cada vez que mi hermano gritaba, no podía entender lo que decía, pero sea lo que fuese retumbaba en mi cabeza 1001 veces, era como tener una ametralladora de alto calibre completamente cargada, descargando y yo poniendo mi oreja justo al lado del cañón de la misma, esperando a que descargara toda la munición. Eso era lo que sentía con cada palabra que gritaba, básicamente como si una maldita guerra se estuviera desatando justo en centro de mi cabeza, en un desierto árido que parecía ser el resto de mi cuerpo. Sentía como en la boca de mi estómago era mediodía en el desierto del Sahara, en medio de algún tipo de océano de lava ardiente. En verdad me parecía que en 2 segundos de simplemente vivir en mi propio cuerpo moriría por sobrecalentamiento. En verdad ni cuando Oira tomaba mi cuerpo había tenido una sensación que fuera tan siquiera relativamente comparable a ese calor que sentía en mi cuerpo en ese momento. Sentía que mi propio cuerpo por fuera podía quemar a mi cuerpo por dentro, pero era algo en verdad absolutamente extraño. Mi hermano intentaba hacer que me calmara y tocaba mi hombro como si nada, no sentía absolutamente el calor que mi cuerpo emanaba, al menos que yo estaba sintiendo emanar. Podía verlo mover la boca, pero no
no podía escuchar lo que me decía, solamente podía sentir un zumbido en mis oídos, sentía cada respirar muy forzado y cada latido de mi corazón retumbaba incesablemente en mi mente, la tenue luz del sol que incluso estaba siendo cubierto por las nubes parecía golpearme bruscamente con cada vez que pestañeaba, en verdad se me hacía muy difícil mantenerme en pie en ese momento. Andrés se acercaba a hablarme, pero en verdad no quería ni prestarle la más mínima atención, aunque en verdad parecía ser que se veía feliz, estaba sonriendo. También Jorge estaba tomando la mano de uno de los soldados que habían estado molestando, no era el que le había desarmado, habían 4 detrás de ese soldado si no estoy mal, pero en verdad no podía distinguir del todo bien, al mover un poco mi cabeza, me parecía como que todo se multiplicaba, de ver a un soldado parecía ver a 4, en verdad se me estaba haciendo muy difícil distinguir a mi alrededor, solamente me senté en el suelo y por un momento me recosté en el mismo, intenté calmarme un poco, pero me sentía verdaderamente débil en ese momento, sentía todos mis músculos ardiendo, se me hacía muy difícil el solamente mantenerme recostado sin siquiera moverme, mis músculos no se sentían calientes como mi cuerpo anteriormente, pero en cambio, todo el interior de mi cuerpo se sentía roto, era como cuando empiezas a ejercitar después de mucho tiempo, no era un palpitar ni tampoco un calor insoportable, era únicamente la ruptura de mis músculos que tenían que reponerse, o al menos una sensación muy similar a lo mismo, inclusive los militares con los que estaban hablando mi hermano y Jorge, se estaban acercando a ayudarme, pero aún así, cuando me tocaban parecían algo alarmados, estaba seguro de que mi cuerpo se encontraba extremadamente caliente, mi temperatura corporal no era normal, en verdad era lo último que me preocupaba, mi hermano estaba hablándome, pero no podía, más bien, no quería escucharlo, sus palabras no eran entendibles pero aún así estaban retumbando en mi cuerpo, ellos eran los militares a los que habíamos venido a buscar. Al menos por un momento. Podía descansar ya que los teníamos. Era algo pesado respirar en ese momento por lo que lo hacía directamente por mi boca, era algo ruidoso, se notaba que en ese momento no me encontraba bien, cada que movía mis brazos sentía mis músculos golpeándose los unos contra los otros como si estuviera forzándolos mucho, en verdad me sentía fatal, como el peor resfriado de mi vida y con un ardor en el estómago asqueroso, como con una sensación en verdad vomitiva a más no poder. Mi hermano se acercó a mi querido diario, me tocó la frente y muy a lo lejos logré escuchar sus palabras, como te dije todo retumbaba en mis oídos, pero sus palabras eran difíciles de entender por todo lo que estaban gritando los otros, aún así lo hice, y no podía haber pedido algo mejor de lo que él me dijo, solamente escuche. Descansa, gracias. Así fue como dejé salir un gran suspiro por mi boca y puse mi mano sobre mi pecho mientras que cerraba los ojos en ese mismo suelo en que había caído, te lo prometo querido diario, no fue que los hubiera contado ni nada, pero no pasaron ni escasos 5 segundos desde que me tumbé del todo y estaba profundamente dormido en ese lugar, fue algo impresionante la velocidad a la que logré dormir, en verdad me encantaría poder volver a hacerlo como lo hice en ese momento todas las noches, querido diario. Me gustaría que fuera mentira, pero ¿para qué escribiría una mentira en algo que probablemente nadie más que yo lea nunca? Mis noches son muy duras, me es considerablemente difícil dormir últimamente, mi mente comienza a divagar y aunque no lo haga simplemente me es imposible a veces, paso 1 o 2 horas después de acostarme para poder dormirme del todo, solamente pensando o ni siquiera pensando, las horas no me bastan para dormir, pero no es como si fuera algo que pudiera cambiar fácilmente. Ya hace algunos días me di cuenta, mis ojeras son muy visibles últimamente, tengo bolsas casi moradas debajo de mis ojos, como si todos los días alguien me diera un puñetazo con toda su fuerza en los ojos, aunque en verdad creo que preferiría justamente eso, en verdad preferiría que alguien me golpeara todos los días pero poder dormir tranquilamente como una persona normal lo haría, me hace perder energía al día siguiente, en verdad es algo muy difícil y complicado, no solo para mí sino que inclusive puede llegar a ser algo considerablemente peligroso para mis compañeros si no me encuentro activo y totalmente
totalmente alerta, no puedo darme el lujo de estar perdido en mi cansancio a mitad del día, necesito encontrar algún tipo de pastilla para dormir o algo por el estilo, sería lo mejor aunque tendría que pensármelo bien, pueden llegar a volverse algún tipo de adicción y si se me acaban podría hacerse inclusive más difícil dormir sin ellas de lo que lo está siendo últimamente. Aún así esto no tenía mayor importancia, querido diario, en verdad hay veces que solo escribo cosas para poderlas pensar algo más detenidamente, ya sea en el momento o cuando vuelva a leerte, creo que intentaré buscar algunas y utilizarlas solo de vez en cuando, intentaré educar un poco más mi cuerpo a las circunstancias para poder dormir por mi propia cuenta más fácilmente. Ahora regresemos a lo que te estaba contando antes, en algún momento me movieron para llevarme a un complejo de apartamentos, cuando me desperté estaba recostado en un sofá cama extendido en una especie de sala de estar, el sofá era algo viejo, inclusive habían algunos resortes sobresaliendo del mismo, estos estaban del otro lado, me dejaron dormir lo más lejos de los resortes para no despertarme o hacerme daño yo mismo con ellos por algún movimiento brusco, seguro fue idea de mi hermano, por mucho tiempo dormimos en la misma habitación aunque en camas separadas o por algún tiempo en literas, pero él siempre estaba quejándose de que me movía mucho por la noche, en verdad nunca desacredité lo que me decía, habían veces en que cuando me despertaba tenía un pie en el suelo o cosas por el estilo, inclusive recuerdo una vez hace mucho tiempo, creo haber tenido tal vez unos 9 o 10 años en ese momento, recuerdo que estábamos durmiendo en una litera mi hermano y yo, siempre me había gustado dormir en la parte de arriba, en verdad es algo muy gracioso y aunque no lo parezca querido diario, es completamente cierto, recuerdo que esa noche solamente me fui a dormir después de un largo día de juegos en casa con mi hermano y unos amigos y cuando me desperté simplemente estaba tendido en el suelo debajo de mi cama mientras que veía esa hermosa y clara luz del sol de una fresca mañana. De alguna manera no sentí la caída que en verdad se me hizo algo súper raro, las literas eran un poco altas, era lógico, mi cabeza dolía un poco por la caída pero aún así no me sentía nada mal, mi cuerpo se sentía súper descansado aunque Dios sabe cuántas horas habré dormido en el suelo, mi hermano ya estaba despierto para ese momento y no dejaba de verme con un rostro de decepción, como pensando qué clase de loco era su hermano que podía dormir aún cayendo de la parte de arriba de una litera, golpeando su cara con la palma de su mano mientras sonreía y al verlo empecé a reír fuertemente con lo que él tampoco pudo contener su risa, estoy seguro que él también recuerda ese momento como si fuera ayer, no es algo de lo cual puedas olvidarte fácilmente querido diario. ¿Quién diría que todo eso cambiaría tanto, tan bruscamente en solo algunos años? ¿Quién diría que él en ese momento estaría frente a un lado de donde yo me encontraba durmiendo, hablando con un militar y haciendo un plan para poder salir de ese lugar estaban tomando un café mientras esperaban a que me despertara en un largo y merecido sueño, el lugar estaba muy descuidado, la poca pintura que quedaba en las paredes se estaba desmoronando por el paso del tiempo, la mayoría de las ventanas estaban rotas, yo estaba cubierto por 2 sábanas que estaba cada una llena de agujeros, parecía que me habían puesto una sobre otra para que pudiera calentarme debidamente, la almohada en la que estaba durmiendo era muy incómoda, era demasiado firme para mi gusto, y mira que a mí en verdad no me agrada que mis almohadas sean precisamente algodones de azúcar, en verdad estoy seguro del dolor de cabeza que tiene que ser pasar las noches en un lugar como este, tampoco es que siempre hayamos estado en hoteles 5 estrellas pero siempre tenemos alguna que otra manera para poder hacer al menos un pequeño asentamiento en que fuera relativamente cómodo descansar. En verdad entiendo la indirecta hermanito, sabías que tenía una sábana entre mis cosas y aún así no te tomaste la molestia de ponérmela encima. Decía mientras bostezaba y movía mi cuello bruscamente para hacer mis vértebras crujir haciendo lo mismo con mis brazos, estiraban mi cuerpo para perder totalmente el sueño que me quedaba y poder estar al máximo desde ese momento, según podía ver el sol se estaba ocultando, aproximadamente deberían de ser como las 6:30 de la tarde, había dormido mucho, eran como las 10 u 11 de la mañana cuando me quedé dormido, pero ya había pasado casi mediodía.
Con un último y largo bostezo me acerqué un poco a donde se encontraba mi hermano con ese hombre que tenía absolutamente toda la pinta de ser el hermano del capitán, tenía la cabeza recostada en su puño, con su brazo apoyado en la mesa en la que estaban hablando, era rubio al igual que su hermano y tenía exactamente la misma cara de idiota, se quedó viéndome desde que me levanté con esa cara de estúpido que no puedo dejar de odiar. Cuando me acerqué este mismo se puso de pie, no apartaba sus ojos de mis manos, por lo que decidí cruzarme de brazos. En verdad parecía que la primera impresión que le había dado solo habría sido mejor si hubiera podido mantenerme en pie después de pelear contra esas cosas. Un niñato, un pequeño niño. Por favor, ¿podrías explicarme exactamente cómo es que un pequeño niño como tú sin absolutamente ningún tipo de entrenamiento logró hacer añicos a esos 3 malditos? Nosotros estuvimos escondidos por semanas intentando escapar de esas cosas, apenas hace algunos días logramos entre 7 personas acorralar a uno de ellos, y acabar con él. Inclusive 2 de nosotros no lograron sobrevivir ese día. ¿Cómo es que un mocoso como tú logró hacer algo que 7 hombres entrenados en diferentes tipos de combates no pudieron hacer? Lamento haber ordenado a mi subordinado apuntarte ese día con el arma, en verdad no es algo propio de nosotros hacer algo como eso a un civil que ni siquiera era consciente de que nos encontrábamos en el lugar. Soy completamente consciente de que lo que hicimos fue algo casi tan bajo como dejar atrás a un compañero. Me disculpo una vez más por lo que hicimos, solamente fue que cuando vi lo que hiciste me hirvió la sangre tanto a mí como a mis compañeros como no te puedes hacer la más mínima idea. Estábamos en un edificio cercano a donde te encontrabas, nuestras municiones estaban muy escasas por lo que cuando te vimos correr y entender todo lo que esas cosas hacían después de solo unos segundos de haber visto cómo esas cosas se desempeñan en combate, cosas que a nosotros nos tomó días para poder entender, después de verte plantarles cara tú solo a 3 de esas cosas mientras que nosotros solamente pudimos hacerlo con un grupo relativamente grande en contra de una sola de esas cosas que encontramos separada de su grupo. Inclusive ahora, no puedo evitar maldecirte y sentir una gran presión en mi pecho, no puedo evitar pensar en que si solo hubiesen aparecido unos días antes, si solamente hubiesen pensado en nosotros algunos días antes, mi equipo y todos sus integrantes seguirían aquí con nosotros. No puedo evitar querer darte una paliza y odiarte con todo mi ser por no haber llegado antes, aunque tengo que aceptar que seas mi salvador y el de todos los que quedamos aquí. Espero no me culpes y que me disculpes por todo lo que te estoy diciendo, niño. Quisiera que entendieras un poco cómo me siento. No quiero escuchar una sola palabra más salir de tu boca o te la cerraré si vuelves a decir una sola palabra más. No tienes idea de todo lo que pasó en los días anteriores a que llegáramos a este lugar, no tienes absolutamente ningún derecho de echarme nada en cara. Si es que pasó algo como eso a tus compañeros, es únicamente porque fueron débiles. Entiendo que esas cosas no sean absolutamente nada fáciles de combatir, hacía algún tiempo que no me enfrentaba a ningún rival que se les asemejara siquiera un poco en poder o en dificultad al momento de combatirles. Entiendo totalmente por lo que estás pasando, no eres el único que está pasando por una etapa de duelo por la pérdida de integrantes de su equipo por esta maldita guerra, no tienes idea alguna de lo que perdí desde que todo esto empezó, no tienes idea de lo que tuve que pasar para poder pelear con esas cosas. Al momento de escuchar todas esas mierdas no pude contenerme más, me acerqué a ese tipo y con mis 2 manos le tomé de la camiseta y lo levanté con fuerza y con una mirada de odio y aberración hacia todo lo que decía que absolutamente no podía contener de ninguna manera, no podía seguir escuchando esas estupideces de su boca sin quedarme callado. Mi vida no era un paseo por el parque desde que todo esto empezó, inclusive mis ojos empezaron a mojarse casi llegando a dejar salir las lágrimas de mis ojos
ojos mientras que ese tipo solo podía verme con una estúpida mirada de miedo y odio, aunque en verdad, sus ojos me decían que el odio que llegué a causarle, se había olvidado absolutamente al momento de verme tan enojado. Ese tipo en verdad estaba sin poder decir absolutamente ninguna palabra, intento abrir la boca sin que ninguna palabra pudiera salir de la misma. Yo había perdido a dos de las personas más importantes para mí, no podía por un segundo dejar de pensar en ellos. En verdad nunca me gustó echarle a nadie en cara las cosas, pero inclusive yo estaba temblando mientras lo sostenía, no por cualquier cosa, pero el solo hecho de pensar en lo que me había pasado me hacía temblar. Le veía a la cara y sentía como sus ojos estaban llenos de miedo. Era algo en verdad difícil de explicar. Su respiración se había vuelto más acelerada y podía sentir los latidos de su corazón en mis brazos, ya que por la forma en la que lo estaba sosteniendo su pecho estaba en contacto directo con mis brazos, pero por alguna razón el que se encontraba temblando era yo, no él. No sabía qué me estaba pasando. Ese enojo que estaba sintiendo no era algo normal. Había aprendido con el paso del tiempo en esta mierda a controlar un poco mis emociones. Literalmente había un demonio dentro mío esperando a que descuidara mis sentimientos un momento para poder salir a hacer de las suyas, y no quería darle vía libre. Desde que empecé a entenderla intenté dejar pasar todo lo que pudiera hacerme enojar para no estresarme innecesariamente, pero por alguna razón, el hecho de que me haya sacado esas cosas en cara, me hicieron hervir la sangre. No vuelvas a hablarme en un tono como ese, estoy aquí para rescatarlos, no para escuchar ningún tipo de estupideces. Si tuvieras idea por lo que pase para llegar hasta aquí y para poder tener la habilidad de matar a esas cosas, en verdad no querrías hacerme enojar. Así como tuviste las pelotas y la cordura para ordenar que me inhabilitaran, intenta tener también más de 2 dedos de frente para no hacerme enojar ahora que ya tienes tu pase para salir de aquí. No quisiera tener que verme obligado a decirle al Capi que cuando llegamos no había nadie vivo. Ahora creo que deberíamos proceder a las explicaciones y presentaciones. No creo que hayamos empezado con el pie derecho, así que vamos a volver a intentar empezar con todo esto. ¿Quieres? Imagino que ya tuviste la oportunidad de hablar un momento con mi hermano, espero hayan tenido una plática un poco más amena que esta. Aunque también espero podamos hablar un poco más tranquilamente nosotros dos, siendo que eres el hermano del Capi no me sorprende que seas el líder de este pequeño equipo. Venimos a llevarlos de vuelta, así que déjame ayudarte y siéntate para que podamos hablar un poco acerca de esta ciudad. En verdad necesito que me des toda la información que tengas de lo que pasa afuera. Respiré profundamente intentando calmarme, bajé mis brazos hasta que sus pies estuvieran en el suelo y solté su ropa dejándolo libre de mi agarre. Acto seguido, tomé asiento en la mesa donde se encontraban hablando mi hermano y él y saqué de mi bolsillo aquella caja de cigarrillos para poder encender uno mientras el militar tomaba asiento enfrente mía, arreglaba su ropa mientras intentaba desviar la mirada hacia el suelo y los lados para evitar lo más posible el contacto visual. Estaba empezando a molestarme cada vez más y más este imbécil. No podía creer que tuviera un capitán de un comando militar enfrente mía. Era algo totalmente decepcionante ver algo como eso, siendo que debería ser todo lo opuesto un hombre como ese, pero aún con todo eso no se le puede hacer nada. Yo probablemente haría lo mismo si estuviera en sus zapatos, pero aunque me saque de mis casillas tenía que hablar con ese tipo. Si habían cosas en este lugar que no había visto antes y él sabía lo que había, pues necesitaba absolutamente toda la información que ese tipo pudiera darme, así que tuve que ser el primero en hablar dado a que parecía él no quería siquiera dirigirme la palabra del todo. No necesitaba una gran charla para ser honestos, solamente le hice esa pregunta. ¿Hay algo más en esta ciudad aparte de esas cosas y de los zombies? Por fin parecía que ese tipo me estaba prestando algo de atención. Al escucharme rápidamente volvió su mirada hacia mí y su expresión de desagrado cambió por una de intriga, mientras que él mismo también sacaba de su bolsa un cigarrillo, lo encendió para comenzar a hablar conmigo tras todo lo que había pasado. Entonces en verdad tenías que dejarme con la boca abierta en más de un sentido. Verdaderamente no eres solo un pequeño niño con algo de suerte y una buena espada. Esa pregunta no sería lo primero que esperaría de alguien como tú a primera vista. ¿Cuántos son? ¿Tienen algún herido?
¿Tienen comida o munición? Cualquiera habría preguntado eso al principio de una conversación así como esta, pero ¿por qué tú no? Ahora quiere hablar, ¿verdad? No estoy seguro qué te habrá hecho cambiar, pero la razón de esa pregunta es verdaderamente simple. Con lo que viste antes esperaba que pudieras responderte solo, pero te lo explicaré sin ningún problema. ¿Por qué no me interesa cuántos son? Pues lógicamente porque no puedo dejar a ninguno, sea uno o sean 10, no me interesa verdaderamente. ¿Tienen algún herido? Igualmente no espero nada de ustedes de momento, no necesito ayuda de alguien que no puede brindarla o que no está en su capacidad de hacerlo. Si tienen a alguien en mala condición, el grupo de tu hermano tratará a los heridos, no hay ningún problema con eso. Que si tienen comida o munición, nosotros trajimos comida para varios días y los encontramos en algunas horas. Ahora con respecto a la munición y armas, regreso a la aclaración anterior, vine para sacarlos, no espero nada de ustedes. Si pueden matar pues maten, pero yo los sacaré de esta mierda de alguna manera u otra. Nosotros estamos aquí como sus guardaespaldas, el protegido casi nunca tiene que pelar cuando contrata un guardaespaldas. Para eso es justamente que llegamos aquí, solamente tienes que estar seguro de que puedes estar tranquilo, al menos mientras me tengan a mí, nada puede pasarles. Bueno, al menos me gustaría decir eso con total seguridad, pero así como no conocía a esas cosas y por muy poco salí vivo de eso, puede ser que haya más cosas fuera de las que tenga que cuidarnos a todos, por lo que si sabes de alguna otra cosa, agradecería mucho que me des los detalles. Verdaderamente tengo que admitir que me tienes muy impresionado, me tienes verdaderamente intrigado por cómo estás tomando todas las cosas. ¿En verdad te crees alguna especie de sicario o algo por el estilo? ¿Te crees Superman acaso? Bueno, tengo que admitir que tienes un punto con todo lo que me estás diciendo. La carta de presentación que diste afuera verdaderamente da muchísima razón a tus palabras, poniéndote fácil la respuesta a tu pregunta. No, de momento no habíamos avistado ningún otro tipo de criatura o mutación en esta ciudad de la que debas preocuparte. Al menos en esta ciudad no había visto a nada más fuera de lo común, solamente a los zombies y a esas cosas verdes. Bueno, de lo que sí deberías de preocuparte, y la razón por la que no salimos de aquí aún es otra, no estamos seguros de cuántas de esas cosas verdes hay, pero aún así, algo que quizás puede servirte sería que esas cosas dejan de moverse por la noche, puedes inclusive acercarte a ellos y aunque te vean no se moverán a menos que los ataques, inclusive chocar con ellos. Simplemente el hecho de tocarlos los hace volverse violentos, pero lo que nos preocupa es que por la noche ellos dejan de brillar. Sin eso puede que sea verdaderamente difícil distinguirlos. En verdad que si llegamos a molestar a más de uno al momento de intentar salir si es de noche, seguramente partirían cualquier vehículo que utilizáramos por la mitad. No podía poner en riesgo a lo que quedaba de mi equipo. Por suerte, la señal de los comunicadores que uso para hablar con mi hermano, aunque no era perfecta, aún estaba funcionando. No podía darle muchos detalles de lo que pasaba o del por qué no podía salir, pero le pedí que mandara a alguien para ayudarnos con esto. Aún así, hace más o menos 3 días, mi comunicador se rompió cuando estaba intentando escapar de una de esas cosas. Necesito repararlo y no pude volver a ponerme en contacto con él después de ese día. Esas cosas se vuelven verdaderamente violentas durante el día, sus sentidos son extremadamente sensibles por lo que podrán escuchar el jeep a varias calles de distancia si queremos ir a una velocidad al menos aceptable para poder salir de aquí relativamente rápido. A menos que quieras ver pasar la Navidad en este lugar tendremos que pelear o encontrar alguna manera de hacer que no puedan escuchar el jeep, eso o rezar porque esas cosas estén en su hora de almuerzo. Es otro dato que quería comentarte, el único momento en que su sentido del oído pasa a un segundo plano es cuando ellos se encuentran comiendo. En ese momento dejan de prestar mayor atención a los sonidos de su alrededor y centran sus sentidos únicamente en el olor. Según pudimos ver cuando se enfrentaron a ti, no habías hecho ningún tipo de ruido ni nada por el estilo y según pudimos ver,
Al llegar una ráfaga de aire desde tu espalda, el aroma que desprendiste llegó a él, los aún estando muy lejos de ti y aunque estuvieran comiendo, pero no tenemos ninguna idea de cuándo esas cosas estarán comiendo, tampoco podemos asegurarnos de que todos estén comiendo al mismo tiempo y es una información que justo nos acabamos de plantar después de verte hoy por la mañana y como te comento, solamente son suposiciones, aún así, cuando estemos fuera no podremos darnos el lujo de confiarnos absolutamente ni un segundo. No tienes absolutamente nada de qué preocuparte, aunque lamentablemente no tendremos tiempo de confirmar o desmentir esa teoría, ya que saldremos de aquí mucho antes de que esas cosas se den cuenta de que nos fuimos, ¿entiendes? Yo estaré cuidándolos desde la parte de atrás del jeep, si pasa cualquier cosa o si esas cosas llegan a intentar perseguirnos ustedes siguen, aunque tengan que dejarme atrás no me interesa en lo absoluto, lo que me importa, es que ustedes sigan, si pasa algo tienen que seguir adelante mientras yo detengo a esas cosas, lógicamente que si todo sale como tengo planeado todos estaremos en el campamento de tu hermano al amanecer sin ningún tipo de baja y con todo lo que podamos llevar de aquí que también puede que nos vengan muy bien para poder aguantar mejor en el campamento. Ahora empecemos con otras preguntas, se vienen las que eran algo más lógicas, quiero que me contestes lo que planteaste antes, ¿tienes comida? ¿Armas? ¿Tienes algo que haga valer la pena venir hasta aquí? ¿De dónde demonios te sacó mi hermano? Para que la vida de un pelotón de soldados no valga la pena para ti estoy seguro de que jamás pensaste en prestar servicio, tu cuerpo se ve esbelto y tus habilidades de pelea no le tienen nada que envidiar a casi nadie que haya visto antes. Pero bueno, no puedo hacerte ver las cosas de la manera en la que las veo yo, pues verdaderamente tenemos algo de comida, armas y munición, aunque lastimosamente más armas que la munición que tenemos, algo inútil, pero si quieres una buena razón por la cual llevarnos con ustedes. Yo sé que estás obligado a hacerlo, pero quiero que intentemos llevarnos lo mejor posible, déjame darte algo por las molestias al venir por nosotros, sé que te molesta un poco todo esto, pero si vienes a pelear conmigo en un 1 a 1 solo por diversión te daré algo que había estado guardando casi desde que todo esto empezó y que seguramente te servirá muchísimo más de lo que crees, ¿qué dices? Quiero probar tus movimientos y medir tu fuerza en carne propia. Este tipo está intentando estresarme con todas sus fuerzas, mis brazos aún duelen un poco de lo que pasó por la mañana e incluso al levantarlos sentí como si se me clavaran agujas en los brazos y el cuerpo, como si ayer hubiera hecho mucho ejercicio, puede ser que mis músculos se estén regenerando de todo lo que pasó, puede que sea algo difícil y la verdad no quiero hacerlo, pero rechazar una propuesta como esa siendo que claramente está intentando reafirmar su autoridad como líder de este grupo. Pues si eso es lo que quieres no creo que sea algo muy educado de mi parte rechazar una propuesta como esa en la casa en la que soy invitado, está bien, lucharemos y te mostraré algo de lo que tengo, pero primero, necesitamos hacer algunas presentaciones, aún no escuché tu nombre, ni el de tus amigos, ellos están en el otro cuarto con Jorge me imagino, lo escuché gritar un par de veces antes de despertar. En verdad no esperaba que por la actitud que habías tomado hasta ahora aceptaras una propuesta como esa, eres verdaderamente una caja de sorpresas. Mi nombre es Daniel, te presento a los otros luego. No hables de mí como si fuera un niño, estás empezando a estresarme con esa actitud tuya. Aunque me lo digas, no me será fácil evitarlo, puede que cuando peleemos me cierres la boca y empiece a verte como un hombre, pero por fuera podrías hacerte pasar por mi hijo sin ningún problema, no puedes culparme por algo como eso. Resoplé de forma burlona enfrente del cuando dijo eso y estoy seguro que una de las venas de mi frente saltó como si fuera a explotar, pero tenía que agachar la cabeza para que no viera mi expresión de asco. Entonces Daniel, me llamo Steven, ¿dónde quieres pelear? Terminemos con esto rápido, ¿quieres? Oye, ¿no te parece que estás hablando en un tono muy confianzudo? Puede que te dé una que otra sorpresa, nunca deberías hablarle así a alguien mayor. Con todo respeto señor, acabo de despertar y lo levante de su playera como a un niño, por favor no juegue con su suerte y no me haga enojar.
puede que en muchos aspectos no actúes como un niño, pero en verdad eres muy impaciente. Ven conmigo, vamos a techo de este lugar. De momento no hay nada que pueda volar o que pueda trepar para llegar hasta ese lugar, pero a cómo están saliendo cosas nuevas cada día, pues seguro dentro de poco a esas cosas les salen alas o cohetes en la espalda para volar. Ese tipo de alguna manera intentaba hacerse el gracioso mientras abría la puerta y salía del lugar en que nos encontrábamos. A lo lejos podía reconocer el edificio, era una torre ejecutiva que estaba en el centro de la ciudad. La verdad recuerdo haber estado en este lugar algunas veces cuando era un niño, creo que un amigo de mi padre trabajaba aquí y algunas veces acostumbraba a traernos después de clases. Era algo aburrido, pero al menos tenía aire acondicionado cuando era verano. Siempre esperaba que nos trajeran aquí y nos comprara algún helado para pasar el día un poco más ameno. Aún así poco o nada recuerdo de este lugar, habrá sido hace unos 10 años al menos que veníamos aquí. Aún así, siendo que estaba en el centro era muy normal verlo al pasar por ahí, por eso mi memoria siempre se refresca. Aún así nunca llegué a subir hasta el techo del edificio, casi siempre estábamos en el lobby en la oficina del amigo de mi padre. Aún así no era nada impresionante, eran unas bancas al aire libre y algunas macetas con plantas muertas. Imagino que era solo para tomar algo de aire fresco y distraerte un momento, nada especial querido diario, pero en verdad estábamos alto, era un edificio de 5 pisos y ellos tenían esa especie de base en el quinto, así que solo tuvimos que subir unas escaleras y estábamos en el techo del edificio. Mientras caminábamos mi hermano estaba hablándome en voz baja intentando persuadirme de no hacer eso, siendo que él mismo me lo había pedido. No creo que haya ningún problema si le dejaba un par de moretones, pero aún así a mi hermano parecía darle mala espina el hecho de hacer esto. Aunque no había problema, todos estaban aquí con nosotros. Jorge estaba caminando con los otros soldados detrás nuestra hasta que llegamos todos juntos al lugar acordado como si de una especie de paseo escolar se tratara. Muy bien chicos, permítanme hacer una pequeña introducción a todo lo que está pasando aquí por favor. Primero que nada, vamos a empezar con las presentaciones. Este bello durmiente que tenemos aquí frente a nosotros es Steven, el líder de la facción de rescate según tenemos entendido, el chico que por sí solo se enfrentó a 3 de esas cosas y salió vivo de todo eso. Le pedí que por favor nos hiciera una pequeña demostración de sus capacidades de pelea y él muy amablemente aceptó hacerlo para nosotros, aunque siendo que no queremos que haya ningún herido, no podremos usar armas como es lógico, por lo que yo se las entregaré a mi compañero Felipe y si quieres puedes dárselas a tu hermano André. Steven, estos son mis compañeros, Felipe es mi compañero desde que entramos a las fuerzas, mis otros compañeros son Jaime, Eduardo, Alexander y ese otro también se llama Felipe, pero le decimos Pancracio. Jugaron al piedra papel o tijeras para ver quién se quedaba con su nombre y Pancracio perdió lógicamente. Ellos ya se conocían todos y ese tono chistoso que estaba tomando Daniel no me estaba gustando absolutamente nada, me trataba como si fuéramos amigos de toda la vida y verdaderamente me estaba molestando un poco, pero no quería una mala primera impresión fuera como fuera. Empecé a retirar mis armas de mi ropa, dejé mi espada al lado de donde se encontraban mi hermano y Daniel hizo lo propio, ambos nos pusimos en guardia y Jorge estaba entre nosotros dos esperando a dar la señal. Querido diario, a veces en verdad olvido que no soy Superman, a veces olvido que aún me quedan cosas que aprender en esta vida. Jorge dio la señal para que comenzáramos a pelear y me abalancé en contra de ese tipo intentando agachar mi cuerpo tanto como me fuera posible para poder pasar cualquier defensa que ese tipo pudiera poner enfrente mía, algo muy parecido a lo que hice antes con esos zombies verdes de la mañana. Era una táctica en verdad muy buena y muy difícil de contrarrestar, y mientras más rápido puedas bajar tu cuerpo mucho más efectiva se volverá. Las guardias normalmente son más efectivas siendo más altas,
protegiendo al rostro, pero es justamente porque esta ofensiva es mejor si se puede llevar a cabo correctamente, aunque es verdaderamente difícil hacer ese movimiento tan rápido como es el bajar tu cuerpo hasta más o menos donde debería normalmente estar tu ombligo, pero si puedes hacer eso, tienes una estrategia ofensiva casi imposible de evitar. En ese momento por poco no lo logro moverme como era debido, pero pude acercarme a él con solamente 2 pasos, poniendo mi brazo izquierdo enfrente de mi rostro para evitar cualquier ataque y usé mi brazo derecho con todas mis fuerzas para poder asestar un golpe en el estómago de ese tipo. Sus brazos se encontraban protegiendo su rostro como te comentaba, por lo que el golpe fue totalmente efectivo y esto lo hizo caer al suelo habiendo perdido el aire completamente, cosa que más o menos esperaba. Ahora, como te comentaba, siempre se aprende algo nuevo y nunca todo es exactamente. Al momento de soltar el golpe yo también caí al suelo por la falta de equilibrio y la falta de práctica con un movimiento como ese. Puede que parezca poca cosa, querido diario, pero no siempre voy a encontrarme peleando en un ambiente controlado ni solamente contra un rival que no tenga oportunidad de hacer un contragolpe mientras me encuentro en el suelo. Tengo totalmente que practicar ese golpe y ese movimiento para poder perfeccionarlo y no cometerlo de nuevo en un futuro. Nada muy importante pasó después de eso. El escuadrón de Daniel corrió a comprobar su estado y ayudarlo a levantar del suelo, mientras que mi hermano me ofreció su mano para ayudarme a levantar a mí, mientras que en voz baja y entre risas me decía que me había pasado. Ay, maldito, que eso en verdad va a doler mañana. Podías hacer que esta presentación durase un poco más. No era solamente por un maldito despliegue de feromonas, pero creo que fuera como fuera nos diste 3 buenas lecciones. Ahora sabemos que el estómago es tan importante como el rostro. También nos enseñaste ese ataque y lo más importante de todo, compañeros, recuerden que hay algo justo debajo de su estómago que un enemigo no se pensara 2 veces en romper para poder dejarlos fuera de combate. Bueno, este tipo al menos sabe narrar los acontecimientos previamente ocurridos, y la verdad que eso último sí me hizo un poco de gracia, tanto como que me hizo darme cuenta que podría haberlo golpeado en las pelotas sin ningún remordimiento. Creo que esa verdaderamente corta pelea nos dio un pequeño respiro de aire fresco a todos. El ambiente se sentía algo más ligero e incluso los otros estaban preguntándome cómo había movido mi cuerpo tan rápido hacia abajo, que dónde había aprendido a pelear y demás. Puede ser que ese tipo tuviera otras intenciones, pero algo salió bien de su plan. Al menos el grupo está un poco más tranquilo. Todos bajamos al refugio que tenían y nos dispusimos a preparar todo para poder salir de este lugar. Solamente tendremos que esperar a que pase medianoche y nos pondremos en camino fuera de esta ciudad. Me pondré a ayudar por aquí y escribiré después de que lleguemos al campamento, querido diario. Entonces, aunque sigue sin gustarme estar aquí, decidí salir un rato por la noche para poder ver qué tal estaba todo en la ciudad. Salí por la misma terraza en la que peleé con Daniel hace rato. Se nota mucho el hecho de que el invierno esté llegando a la ciudad. Cuando abrí la puerta de la azotea, que era metálica y algo pesada, incluso el viento estaba empujando la puerta en contra mía de vuelta. Era casi como si estuviera intentando obligarme a no salir en ese momento, pero por alguna razón quería salir esa noche. Algo me estaba empujando a salir por la ciudad, a dejarme rienda suelta y quitarme el estrés del cuerpo que me había estado dando el hecho de salir de una misión para entrar a otra y otra. Quería darme un tiempo para mí en este mundo en el que solo parezco ser un arma tanto para amigos como para enemigos. Quería salir y nada me lo iba a impedir. Seguro cuando regresara el maldito Capi me obligaría a salir en otra misión para hacer algo más sin importancia para mí, aunque ahora que lo pienso, ¿qué es lo que quiero hacer? Si no más que salir a buscar a Hilary. ¿Qué más habría hecho desde que se la llevaron? Si no nos hubieran encontrado y mandado a matar a Gula, ¿qué habría sido de mi grupo?
De alguna u otra manera estamos un paso por delante desde que estamos con ellos. Puede ser que no pudiera hacer nada para evitar que se la llevaran a ella. Estaba medio muerto en ese momento, no podía siquiera moverme o despertar, y cuando lo hice pues ese tipo tenía todas las de ganar en contra mía. Aunque hubiera estado despierto, probablemente no habría podido pelear contra ese tipo, pero aún así, no me interesa lo poderoso que sea, no me importa el pecado que sea, seas quien seas. Te juro que en algún momento te encontraré, te daré caza y te alcanzaré, te juzgaré y te llevaré a las más asquerosas y podridas del infierno, te llevaré a la justicia, y la justicia soy yo. No te veré con ojos bondadosos, te veré con los ojos de un asesino, no me mostraré débil hacia alguien como tú. Te la llevaste y sabías que era lo más importante para mí. Si te atreviste a hacer eso, tienes que entender que yo me llevaré absolutamente todo lo que alguna vez tuvo el mínimo significado para ti. Perderás todo, tú y todos los que se me opongan. Ojalá pudieras leer este diario antes de tu muerte, pero lamentablemente no te daré oportunidad de que sepas cuál será tu destino hasta que llegues a poder verlo con tus propios ojos. No sé si le estaré dando muchas vueltas a algo de lo que ese tipo deberá estar muy seguro desde que se atrevió a hacerme algo como eso, pero en verdad tengo demasiado tiempo para pensar aquí en la terraza de este lugar. Al final empujé con fuerza la puerta metálica que no me estaba dejando salir. Por mucho tiempo me quedé viendo la hermosa luna llena que teníamos esa noche. Algo en ella me estaba hipnotizando, algo me estaba llamando mientras la veía. En ese momento sentí un olor a lo lejos. No estoy seguro de qué se tratara, mi nariz me estaba guiando hacia donde provenía ese olor. Era como un olor dulce, algo que me hacía quererlo, pero estaba lejos. También lo sabía por alguna razón. Me encontraba en el balcón de la terraza de ese edificio, mis ojos cerrados y mi nariz apuntando al lugar del que provenía el olor. Quería con desdén llegar a ese olor, quería encontrar la fuente del mismo y hacerla mía. Incluso en mi boca podía sentir ese olor. Es si mis sentidos se unificaran por lo fuerte del olor, aunque fuera muy tenue la sensación del mismo. No estoy seguro de qué es lo que estoy sintiendo, pero cuando abrí los ojos, en el edificio de al lado, tenía como unos 3 niveles de diferencia, podía ver la silueta de una mujer. Mientras mis ojos estaban cerrados, las nubes cubrieron totalmente la luna y las estrellas. La luz era demasiado tenue para poder distinguir ningún rasgo de esa mujer, era solamente una silueta oscura totalmente. Lo único que llegué a ver fue sus ojos. Esos ojos me hacían recordar algo, eran ojos que desprendían una tenue luz color roja. Por alguna u otra razón, mis sentidos se volvieron aún más agudos, aunque no podía ver bien del todo, parecía que tenía una visión un poco más clara, podía ver sus ojos con más detalle. Esos ojos, ahora estaba seguro de que los conocía, eran los ojos de un demonio. Un demonio que ya conocía, eran los ojos de esa mujer, los ojos de Gula, pero no sabía cómo era posible que esa mujer estuviera ahí parada. No podía ser, ya que ella estaba muerta, pero la silueta de esa mujer era diferente a Scarlett. Esa mujer era a quien había conocido, con quien había peleado hace ya un tiempo. Esa silueta, podía ver que tenía el cabello muy desordenado, era más alta, media casi 1,80 m, era algo más musculosa, al menos por lo poco que podía ver, aunque solamente sus brazos y piernas, su abdomen y cintura se veían muy delgados. Seguramente era que estaba fornida pero bien formada. Mi boca se quedó completamente seca. Si esa mujer había salido del infierno, sería un problema. Un sudor frío pasó por mi cuello. Esa silueta había señalado a un punto algo lejos detrás de ella, justo de donde provenía ese olor que había estado sintiendo, y después de que diera un parpadeo, al momento en que ella volvió a abrir sus grandes ojos, uno de ellos había cambiado. Su ojo derecho en ese momento se había tornado de un color púrpura. El mismo tono de púrpura del color de los ojos de Ira.
Ver eso me obligó a dar un par de pasos hacia atrás, pero eso la hizo reír según pude escuchar. Parpadeé mientras mis ojos estaban cerrados. Recuerdo haber escuchado una burla de donde ella se encontraba, pero cuando volví a abrirlos, esa mujer estaba del otro lado del tejado de ese edificio, estaba riendo y pude ver que las nubes se estaban dispersando por lo que la luz de la luna poco a poco estaba regresando, mientras esa mujer saltaba al techo del edificio de al lado, y por alguna razón mordí mis labios aunque sin demasiada fuerza. Estos empezaron a sangrar. 2 perforaciones superficiales se hicieron en mis labios al nivel de donde regularmente estaban mis colmillos, mis uñas se habían vuelto garras y mis sentidos se habían afinado sin siquiera yo darme cuenta, inclusive sin siquiera darme cuenta. Mi propio cuerpo saltó sin que yo se lo ordenara de ese tejado, mientras que por alguna razón seguía sin poder dejar de escuchar una especie de tenue aullido que provenía de donde ella se encontraba. Muy poco en verdad podía seguir distinguiendo la figura de esa mujer, pero mis piernas se estaban moviendo solas hacia donde ella se encontraba. No me malentiendas, querido diario, no era que no quisiera ir tras ella, yo quería llegar a donde ella estaba, quería que me explicara por qué demonios ella se encontraba aún viva, pero los movimientos de mi cuerpo eran algo muy raro. En verdad no era algo que yo estuviera haciendo en ese momento, no era que Ira estuviera tomando mi cuerpo ni que estuviera controlando mis brazos y piernas, era más bien el hecho de que son movimientos que eran demasiado fluidos para lo complejo que verdaderamente deberían de ser. Estaba corriendo más rápido de lo que normalmente lo haría, pero cada vez que tenía que saltar de un edificio a otro cuyo tejado estuviera más debajo de lo que estaba yo en ese momento, saltaba aproximadamente a 1 metro del borde del techo, haciendo una voltereta en el aire, y rodando de vuelta en el techo en el que cayera para poder absorber el impacto de la caída. Era mi cuerpo el que por sí solo estaba moviéndose, inclusive algunas veces al momento de caer, corría con mis brazos y piernas, como si un perro fuera el que estuviera corriendo por mí, completamente fluido, sin ningún tipo de tropiezo, y mi olfato de nuevo me estaba guiando. Había perdido de vista la figura de esa mujer, pero seguía corriendo hacia el lugar de donde provenía aquella luz. Estaba cerca, ahora podía verla fácil y claramente, era una luz de un tono naranja que estaba emanando de un edificio al otro lado de la calle, estaba tomando aire en uno de los techos. Solamente nos separaban unas 4 o 5 casas de distancia y esa calle que estaba inundada no solo por ese dulce olor, otro olor estaba cubriendo ese dulce olor que estaba siguiendo, un olor a muerte se estaba apoderando del lugar. No sabría cómo describirlo, querido diario, es un olor muy fuerte, era como el olor de la carne podrida, pero era aún así algo diferente, como si se estuviera quemando. Es algo que solo alguien que haya visto un cadáver en descomposición podría imaginar. Pero seas quien seas, si estás leyendo esto, seguramente en algún momento tuviste la oportunidad de ver uno. No dudo que si alguien lee esto, pueda reconocer el olor a esa putrefacción, pero el olor a muerte que estoy percibiendo, es algo mucho más pútrido y vomitivo de lo que te puedas imaginar. El poder de Ira en mi cuerpo no estaba tan avanzado como lo había estado en otras ocasiones antes de hoy, pero aún con eso, podía sentirlo mucho más claramente que cualquier otra vez. Una horda de zombies estaba rodeando el edificio del que provenía esa luz y ese dulce olor. Estaban intentando entrar a ese edificio. Según pude ver, la puerta de ese edificio se encontraba bloqueada. Esos zombies estaban intentando entrar, inclusive ya que la luz de la luna volvía a cubrir la calle. Una de las bisagras de la puerta había cedido, pero la puerta se mantenía en pie. Estoy seguro que había alguna especie de mueble o algo bloqueando la entrada de esas cosas, pero no podía ver qué era lo que estaba dentro del edificio. Era el 5.º piso y yo ya me encontraba en un 2.º piso. Yo me encontraba sobre el techo de una casa y no había ninguna más alta que la que yo estaba parado en ese momento. Eran aproximadamente unos 50 zombies que estaban intentando entrar, pero aunque no eran muchos y me habría gustado activar una alarma o algo así para poder distraerlos, no lograba ver ningún auto cerca de donde me encontraba. Tampoco podía dispararles para poder matarlos, ya que al otro lado de la calle habían más de esas cosas. Estoy muy cerca de la entrada, seguramente algunas de esas cosas estaban entrando desde fuera de la ciudad. Estaba incluso empezando a dolerme la cabeza, estaba cayendo en cuenta de que si mañana todas estas cosas están así aglomeradas en la entrada de la ciudad, nos será verdaderamente difícil salir de este lugar. Tengo que hacer algo hoy mismo o podría complicársenos mucho mañana. Y también,
Tengo que descubrir qué demonios es esa luz y ese olor que emana ese edificio, no puedo salir de este lugar sin descubrirlo. Claro que entiendo que solo me estoy metiendo en más problemas que debería, querido diario, también sé que esto no es solamente un paseo para relajarme, pero puede ser que esa mujer esté en ese edificio y no quisiera que si es alguien relacionado con Gula empezara una pelea en un cuarto nivel con tantas de esas cosas bajo nuestros pies, ya una vez peleé con ella y ese edificio caería como una casa de naipes si peleara con otro capital dentro, tengo que sacar a esas cosas de esa calle, pero no puedo hacer demasiado ruido ni nada por el estilo o puede ser que una horda aún más grande nos oiga desde fuera y se agrupen aquí cerca, inclusive me gustaría sacarlos de la ciudad pero nada me asegura que no volverán a entrar después y se queden directamente bloqueando la entrada. Pues básicamente todo lo que debo hacer es acabar con esas cosas, ya habiendo considerado esas otras opciones veo que no puedo moverlas de una forma en la que yo esté seguro de que mañana por la mañana no se convertirán en un estorbo, no puedo darme el lujo de que lo sea, no será en verdad un dolor de cabeza salir de aquí, además en verdad me está dando un hambre de los 1000 demonios, puede que encuentre algo de comer cuando entre a ese lugar. Te soy muy honesto, querido diario, en verdad han pasado ya como unos 10 o 20 minutos desde que empecé a pensar en cómo matar a todas esas cosas, pero en verdad que me estoy aburriendo mucho, y algo que me estaba preocupando un poco era todo el tema del poder de ira en mi cuerpo, estoy seguro que es la primera vez que dura tanto tiempo ya que estuve hasta hace un par de minutos aún con el poder de ella en mi cuerpo, parece que pasé tanto tiempo tranquilo pensando que se desvaneció periódicamente, pero no era algo normal que pasara así, siempre se iba como llegaba, de un segundo a otro dejaba de estar en mí, así como de un segundo a otro se apoderaba de mí, pero verdaderamente no es algo normal que se activara hace tanto tiempo sin que yo me sienta cansado ni nada y más raro aún fue que se activara sin que ella me hablara ni que yo me enojara, tenía que hablar con ella pero también se me estaba haciendo muy difícil entrar a hablarle desde la mañana, ya un par de veces intenté hablar con ella desde que desperté acerca de todo lo que pasó y acerca de aquellos ojos rojos, pero absolutamente no me es posible entrar a hablar desde que desperté, no estoy seguro qué está pasando, inclusive estuve intentando hablar con ella en este rato que tuve para pensar tranquilamente pero no tuve absolutamente ninguna respuesta, puede ser que me esté distrayendo mucho, aunque se oiga algo raro, pero cuando estoy intentando hablar con ella por alguna razón siempre me distraigo viendo la luna por un rato, incluso algunas veces me da un impulso de lanzarme abajo y solamente matarlos a todos uno a uno con mi espada, pero cuando empezaba a pensar en eso inclusive mis impulsos se detenían mientras me quedaba viendo la luna, era una sensación demasiado rara, un momento mis pensamientos estaban totalmente claros, luego al ver a la luna estos se nublaban y mis impulsos comenzaban a controlarme, me hacían caminar por todos lados, pero al mismo tiempo la luna los calmaba y me hacía regresar a como estaba en un principio, era una especie de círculo vicioso, así que hice lo que mejor sabía hacer y algo que muchas veces era lo que más me había sacado de situaciones difíciles, querido diario. Deje de pensar. Y cede ante mis impulsos. Las nubes estaban empezando a llenar el cielo de nuevo, tomé un respiro y desenfundé mi espada, como te había dicho, me encontraba en un segundo nivel y como en este momento Ira estaba totalmente descartada, me acerqué al borde del techo donde estaba y me aventé cayendo en la tierra del jardín de la casa de donde había bajado, inclusive había una pequeña cerca que me daba tiempo ya que esas cosas no podían verme y también me aseguré de hacerlo tan cuidadosamente como pude, la tierra de por sí aminoró mucho el impacto, pero intentando replicar los movimientos que hice antes cuando estaba llegando hasta aquí, al momento de caer al suelo, intenté encoger mi cuerpo tanto como me fuera posible, también para ocultar mi presencia al momento de caer al suelo y que no pudieran verme por encima del cercado que me escondía de la vista de esas cosas, aun con eso, ellos en algún momento podrían olerme, es el problema, pero tampoco es que vaya a quedarme parado en este lugar sin moverme, todo lo opuesto, tengo que apresurarme a matar a estas cosas para poder entrar al edificio ya que es la razón principal de que me encuentre aquí. Así que empecé con mi carnicería, estoy seguro que es la primera vez que yo solo intento hacer algo tan arriesgado como esto, apenas cuando estaba arriba llegué a intentar contarlos, creo que eran más o menos unos 40 o 45 en la cuadra así que tenía que hacer esto rápido, llegué a tener una muy buena visión de toda la calle por lo que pude ver que no había ninguno de esos con las venas brillantes, así que podía moverme mucho más libremente aunque verdaderamente el destino y el entorno parecían estar en mi contra. Justo cuando iba a salir de donde me encontraba para poder empezar con esto.
Las nubes del cielo cubrieron totalmente la luna y las estrellas, todo el firmamento se encontraba completamente obstruido por ellas, no podía ver absolutamente nada, era la primera vez que tenía que pelear en esas condiciones y la luz proveniente de esa ventana, era el único farol en este mar de obscuridad, pero no hay vuelta atrás, tengo que salir o ellos entrarán aquí y me matarán si no los mato. La noche estaba teñida de ese tenue color gris que tiene una tonalidad casi verdosa que todos conocemos, no era un negro total como cabría esperar de una noche sin absoluta luz, pero aunque no llegaba a iluminar por el hecho de que estaba siendo bloqueada por las nubes, la luna de esta noche era muy grande, tanto así que ese tenue tono estaba tiñendo el cielo y dejaba al menos que yo pudiera ver tenuemente las siluetas de esas cosas moverse por la calle, aunque las unas con las otras estaban amontonándose, lo que me hacía mucho más complicado el poder distinguir a cada una de esas cosas. No sé si ellos podrán pelear con tanta oscuridad obstruyendo su visión, pero si hay alguno de ellos tendido en el suelo y llego a pisarlo y caer, por eso estaría en serios problemas, no me sería tan fácil poderme arreglármelas para poder recuperarme si algo como eso pasa, tengo que jugar mis cartas con sumo cuidado y estar seguro de cada movimiento ya que cualquier error podría ser el último, y no quiero morir con esas cosas devorándome o peor, no sé qué pueda pasar si una de esas cosas llega a infectarme, no quiero averiguarlo aunque tengo que empezar con esto, ahora mismo tengo que salir de donde estoy y acabar con todas esas cosas. Así que como pude tomé aire y llené mis pulmones, salté la cerca que me separaba de esas cosas y como pude intentando adaptar mi vista a la oscuridad en la que nos sumimos, apunté con mis pies a una de esas cosas, la que más cerca estaba de la cerca y con el impulso que tomé al saltar apoyándome también en la misma llegué a saltar justo sobre su cabeza, destruyéndola con el impacto en el suelo, mis zapatos estaban llenos de sangre y se sentían pegajosos, más aún así no eran absolutamente ningún problema para mí tenerlos así, no era la primera vez. Mientras caminaba se caían esos pedazos de cráneo por su cuenta, solamente te quería dejar un poco la imagen mental, desde que estoy en el campamento el Capi me dio unas botas con punta de acero, entonces esas suelas que tienen como orugas pues se quedan completamente llenas de esos restos, aunque también puedes usar otro método para podértelo quitar de las suelas, tan fácil como lo que estoy a punto de hacer querido diario, aunque fue algo como un pequeño golpe de suerte, además como te dije, tenía que estar demasiado atento por la falta de visión en ese momento, justo enfrente mía logré escuchar un tenue rugido, como esos gemidos que hacían esas cosas. Aproveché la punta de acero de las botas dándole una patada a esa cosa directamente en la boca con toda la fuerza que tenía en ese momento, aunque al justo haber caído hace un segundo, no tuve tiempo de concentrar mucha fuerza y también tengo que añadir que fue algo muy riesgoso, ya que si mi tiempo no hubiera sido perfecto, probablemente podría haber caído por la falta de control que tenía sobre la maniobra y el entorno, fue un pequeño golpe de suerte, tanto para matar a otra de esas cosas como limpiarme al menos una de las dos botas, y pues solo quería compartirte este pequeño truco de supervivencia e higiene, no lo olvides que puede que te sirva algún día, aunque en verdad espero que no. Volviendo a lo mío, ese golpecito de suerte me había dado como un pequeño empujón moral, aunque no lo creas, sentí que en circunstancias normales no habría pasado algo como eso, así que pues desenvainé y empezó la verdadera matanza, tanto mi katana como mi cuchillo serían los que me acompañarían en este baile, y por alguna razón en mi cabeza, una sinfonía parecía retumbar, algo verdaderamente raro, pero por alguna razón mis movimientos se estaban sincronizando con esa sinfonía, que aunque estaba solo en mi cabeza, me ayudaba a moverme más fluidamente, yo mismo me hice mi propio ritmo para seguir, mis pisadas las imaginaba como esos grandes tambores que suenan de fondo, los gemidos incesantes de esas cosas eran como agudos violines que guiaban a los demás instrumentos obligándolos a sincronizarse con ellos, era mi forma de moverme hacia donde ellos estaban y distinguirlos en mi entorno, intenté con todas mis fuerzas centrarme completamente en mi oído ya que era el único de mis sentidos que podría ayudarme en una situación como esta, mi respiración, agitada y por momentos entrecortada retumbaba en mi cabeza como si de los trombones se tratara, con ese potente sonido que se distingue detrás de todos los otros instrumentos. Por último, mi espada y mi cuchillo, en mi mente resonaban como agudas y precisas flautas, que tenían momentos en los que su sonido se pausaba pero al mismo tiempo cuando era su turno de sonar, parecía que toda la orquesta les diera su lugar, por más pequeño que sea el instrumento, esas notas que dejaba escapar eran como las que ponían todo en su lugar, como si cada vez que las flautas sonaran,
un violín dejara de tocar, sin perder un segundo, y al compás de la sinfonía mis pies empezaron a moverse, mi oído parecía haberse refinado y cerré mis ojos para dejarle todo el trabajo. No era una tarea fácil absolutamente, tener que intentar calcular el lugar donde se encontraban esas cosas solo por sus gemidos era algo que fácil y muy lógicamente parecería absurdo, no era algo casi humanamente posible, pero aún así, no creo ser el único con capacidad para hacer esto, dejando de lado lo que está dentro mío, todas las cosas que he vivido seguro que me hacen estar un paso por delante de lo que era una persona normal hace un año, y no solo yo, absolutamente, tal vez por factores externos para mí sea algo más fácil, pero luchar diariamente contra la muerte es algo que te cambia, te da habilidades que no habrías soñado con tener, como esto, puedo calcular el lugar en que esas cosas están solo con mi oído, seguro que para una persona ciega esto sería algo de todos los días, cualquier persona que no pueda ver con suficiente práctica le daría 1000 vueltas a lo que estoy haciendo, no me malentiendas, seguramente si tuviera que pelear a oscuras con un ciego me daría una paliza de proporciones bíblicas, pero para ser mi primera vez, no creo estarlo haciendo nada mal, aunque es algo verdaderamente difícil como te digo, estoy girando mi cuerpo tanto como puedo, cortando a la mayor distancia que me es posible, aunque cuando hay más de uno en mi trayectoria se me hace algo verdaderamente incómodo, por los movimientos que me encuentro haciendo verdaderamente no puedo tomar el suficiente impulso para que mis cortes sean lo suficientemente limpios, aunque siempre acabo cortando las cabezas, cuando hay más de uno, casi siempre me hacen perder el equilibrio, lo que me desconcentra un poco, intento incluso no abrir los ojos para no distraerme demasiado con mi entero, pero no fue por mucho tiempo que me duró la inspiración por llamarle de algún modo, llegado a un punto dejé de escuchar los gemidos de esas cosas cerca mío por lo que concluí que había acabado con los que tenía cerca, llegué a contar más o menos unos 15 de ellos muertos en lo que llevaba desde que empecé a matarlos así, tampoco podía centrarme tanto en contarlos por lo que te estaba comentando antes, tenía que estar completamente enfocado en sus sonidos para no perder el ritmo que era lo único que me daba la certeza de poder matarlos de la manera que lo estaba haciendo, y por alguna razón, hacer eso fue una gran carga para mí, mis movimientos no eran algo a lo que estuviera acostumbrado, fue algo extenuante y me tomé mi tiempo en estarlos matando, no fue absolutamente nada rápido, estoy hablando de que matar a 20 a esas cosas me tomó fácil unos 4 o 5 minutos en los que me movía en todo momento, acercándome y alejándome, usaba literalmente todos los músculos de mi cuerpo para los ataques circulares que te estaba comentando, pero todo había salido bien, cuando dejé de escuchar a esas cosas cerca mío, por fin abrí mis ojos. Para mi sorpresa y sin haberme percatado en lo absoluto, cuando abrí mis ojos me percaté de que las nubes en el cielo habían desaparecido, para mi buena o mala suerte, el suelo estaba teñido de sangre de esas cosas, habían unos 18 cadáveres a mis pies, y los demás estaban a unos 15 metros, pero para ese momento ya se habían percatado de mi presencia, todos estaban viéndome fijamente, hasta que de nuevo, como aquel primer día, los ojos de esas cosas se tornaron de un color púrpura sustituyendo aquel amarillo apagado que tenían regularmente. Llevaba tiempo sin prestarles atención a esas cosas, aunque me parece que las de fuera de esta ciudad no tenían esa reacción regularmente, esas cosas se pusieron de un humor en verdad de perros y se abalanzaron todas sobre mí en ese momento, no tenía dudas de que no les caigo bien, pero al menos podrían intentar no hacerlo tan evidente, aunque bromas aparte, si mis números estaban correctos eran aproximadamente unos 23 de esas cosas, pero ahora que podía ver, todo era completamente diferente, esas cosas se movían más rápido de lo normal, estaban en un estado frenético empujándose los unos a los otros y abalanzándose sobre mí sin importarles absolutamente nada, aunque sin balas, esto no será en verdad nada bonito.